Buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Me llamo el profeta Carlos Augusto. Espero que todos estén bien. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y la palabra que hoy vamos a continuar con el hacer. No según como nosotros estamos pensando, sino según como Dios lo tiene estipulado. Hay buenas preguntas que nosotros nos estamos haciendo, hay buenas razones. Hay muchas circunstancias que nos están dando la oportunidad de que nosotros volvamos a empezar. Hay muchas oportunidades, muchos cambios que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Pero lo que tenemos que tener claro es que cuánto nosotros estamos hablando, cuánto nosotros estamos diciendo que estamos buscando las cosas. Yo creo que eso es como la parte importante de uno. De todas las personas, cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, un Enoch, un Abraham, un Adán, una Eva, yo siempre los veo como en posición y yo los veo como en lugares. Cuando yo leo la palabra de Dios y empiezo a mirar, leo, miro, hay veces que uno sabe cómo actuar frente a estas cosas. Y a veces cuando uno lee, uno cree que como uno lo está leyendo, es que es como si ellos supieran todo. Pero aquí lo importante es el enfoque que Dios a nosotros nos está dando. Cuando hablo de enfoque, hablo de palabra, hablo de su cuidado, hablo de su administración y alguna cantidad de palabras que nosotros las encontramos ahí en la palabra de Dios, no de nuestro lenguaje, no de nuestro léxico todavía. Cuando Dios me empezó la palabra, el ejemplo a través de Jeremías, ¿cómo es el hacer de él? Dios lo manda y él tiene que hacerlo. Dios lo manda y él tiene que pensar. Dios lo manda y él tiene que empezar a mirar las cosas. Si a Dios nos manda, pero ¿cómo es que nosotros en la actualidad estamos diciendo las cosas que Dios nos manda? Yo hoy quiero que nosotros seamos enfáticos. Tenemos que aprender que hay momentos en que nosotros no somos enfáticos por las cosas, por la manera que siempre las pensamos. Y les voy a dar un ejemplo que me ocurrió a mí el domingo, haciendo una compra en un almacén, un almacén de cadena, un supermercado, pues. Es algo que a veces uno es inesperado. No siempre se hace esto, es inesperado. Entonces voy a este lugar por la cantidad de gente. Siempre somos como buscamos una estrategia para no demorarnos. Entonces mientras que mi esposa va y busca el artículo, yo voy y hago la fila. Bueno, cuando llego, pues había como siempre una fila larguísima. Lo único que hice fue orar, le dije: Señor, por favor, que esto no se demore, que la fila no sea tan larga. Y la cuestión es que en esa fila hay artículos que son muy poquitos. Lo único que yo pude visualizar cuando estaba ahí era que adelante mío habían 4 personas y había un señor que llevaba un carro inmenso por donde se entra. Uno lo sabe, yo no sé las personas que saben, pero uno lo sabe. No puede entrar en un carro grande porque es demasiado angosto. Yo dije, mire todo lo que yo pienso. Yo dije: Señor, ese carro no le va a entrar. No sé si el hombre me escuchó, pero creo que otra persona también le dijo lo mismo. Entonces él cambió el carro por un carro, pensó que era más pequeño, pero era la misma volumen. Y el hombre intentó meterlo, pero no pudo meterlo. Señor, ese carro no entra. Entonces una de las niñas de las cajeras se dio cuenta de lo que estaba pasando. Ella dejó de atender a la gente
Le traje un carro más chico en el que él pudo meter las cosas. ¿Qué es lo que yo quiero decirles con esto? Porque este hombre se le dijo 3 veces que el carro no le servía. Y yo le digo esto porque es que a nosotros los hombres nos pasa un problema que a otros hombres no escuchamos. Pues fue lo que aprendí. Cuando veo que él, por más que se le decía que no, y que no, y que no, este hombre cada vez se iba poniendo más soberbio, más activo. Y no creía que lo que se le estaba diciendo era cierto. Es así. Yo me puse a pensar, yo dije, no, ahorita nos vamos a morar más, y yo tampoco. Entonces dejé el artículo a un lado, me vine para el apartamento, senté y dije, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres hablar? Y entonces Dios me da una palabra de mi hacer con respecto a la unidad. Entonces en el hacer uno tiene que involucrar una cantidad de cosas. Vuelvo y le digo, su manera de observar, su paciencia, su actitud, su necesidad, cómo nos tomamos nosotros las cosas, cómo nos hacemos junto a la persona que está al lado haciendo la fila, qué compartimos. Y cuando llega un momento en que las mismas personas ven, esas personas ven lo mismo, pues estas personas atacan. Esa otra persona se siente atacada. Entonces empezamos a discutir y empezamos a decir una cantidad de cosas. No, mire esto, no, mire, no, es que no obedecen, es que no quieren. Pero ninguno estamos hablando conforme al hacer que nos corresponde a cada uno. Esto que les estoy dando, este ejemplo, es para ayudarnos un poco al tema que les voy a tocar hoy, con respecto al hacer, con respecto a con quién me uno, con respecto a con quién yo digo que estoy haciendo las cosas, con respecto a cómo yo la estoy buscando. Lo vemos en un supermercado, pero también lo vemos en un hogar. Esto pasa, esto es frecuente en la casa. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién sabe? ¿Cómo sabe? ¿Por qué sabe las cosas? ¿Cómo así que tenemos que obedecer frente a esas cosas? ¿Por qué las cosas tienen que hacerse así? Y fíjese que estas preguntas que yo hago y estos cuestionamientos que yo hago, uno hasta dónde es que aprende a hacer esto. ¿Hasta dónde? Como para reflexionar para dónde vamos. Bueno, todo lo que estoy hablando no es carreta, es la manera que nosotros nos movemos en todo lo que hacemos. Vuelvo y le digo, desde el punto de vista de tiempo, desde el punto de vista de lo que yo sé de Dios, tiempo, lo que sé de Dios y lo que yo aplico, aquí es donde nosotros no nos da el resultado que nosotros hacemos. ¿Sí? Dios, ¿cómo lo hago? Y el resultado. O sea que cuando yo sumo 1 más 1 me da 2, no me puedo dar 2. Lo de Dios es diferente frente a lo que yo quiero y el resultado tiene que ser distinto. Pero veamos por qué el resultado es diferente. Usted y yo lo sabemos. Usted y yo lo conocemos. Usted y yo lo hablamos. Usted y yo lo practicamos. Usted y yo nos diferenciamos. Y así es que todos pensamos. Pero como estamos hablando de Dios, aquí el fuerte es que estamos hablando de Dios. El fuerte es que estamos diciendo que Dios puede. Estamos diciendo que Dios sabe. Estamos diciendo que Dios conoce. Estamos diciendo que Dios nos muestra. Estamos diciendo todo lo de Dios. Todo lo que es de Dios. Pero yo le pregunto esto a Dios, una pregunta suelta. Pero Señor, ¿por qué estas cosas me pasan a mí? Yo no sé qué es lo que le está pasando a usted. Y toda decisión de la que nosotros tenemos que tomar con respecto a lo que pasa, nosotros hacia dónde apelamos, hacia dónde cogemos, cómo nos unimos, qué pensamos, qué decimos y por último terminamos haciéndonos uno con la persona, hasta dónde lo bueno y hasta dónde lo malo, hasta dónde nos creemos que esto nos sirve, hasta dónde pensamos que no nos sirve. Pero recuerde,
como estamos en la necesidad. Entonces todo el tiempo que nosotros vemos la necesidad, nosotros cómo la estamos tomando, o sea, qué entorno nosotros la estamos viendo, cómo la analizamos. En el libro de Isaías capítulo 7, quiero que vayamos al capítulo 7 de Isaías. Dice la palabra así, Isaías capítulo 7. Es para que nosotros vayamos, se los voy a decir con un cuidado, cómo es que yo empiezo a conformar las cosas, cómo yo empiezo a formar las cosas. Mira las palabras que le estoy diciendo, cómo yo empiezo a conformarme con las cosas, pero también cómo yo empiezo a formar las cosas, para que estas cosas a mí me enseñen. ¿Qué es lo que a mí me enseña? Aquí dice la palabra, se la leo, dice: aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jochtán, hijo de Usías, rey de Judá, subió Resín, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén, para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. Ok, dos reyes, el de Israel y el otro de Siria. Vamos a manejar los dos pensamientos, vamos a manejarlo una unidad, vamos a manejarlo qué es lo que el uno está enfocando y el otro enfoca, qué es lo que quiere el rey de Israel, qué es lo que quiere el rey de Siria. ¿Cómo los dos se van a ayudar mutuamente? ¿En qué se van a ayudar ellos dos? ¿Cómo ellos van a formar? Mire lo que le estoy diciendo, formar cada uno su necesidad para tomar lo que ellos creen que necesitan. Pero aquí lo importante es que yo les digo es que Acaz era rey. Mire que los dos reyes que están de ahí, de Israel y Judá, eran puestos por Dios. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? ¿Qué es lo que quiero decir? Veámoslo. Yo les voy a hablarles con respecto a su posición, voy a hablarles con respecto a su actitud, y voy a hablarles con respecto a lo que nosotros en estos momentos venimos haciendo, seguimos pensando y seguimos actuando. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Son las preguntas favoritas de nosotros. ¿Para qué? Son las preguntas que nosotros tenemos. El ejemplo que les decía, de que yo ya sé, yo ya miro, vienen y me dicen: oiga señor, ese carrito no cabe ahí, en ese supermercado, en ese shopping no cabe, mire, ese así angostico no cabe. Yo lo veo, yo lo analizo, yo lo escucho, yo digo que lo entiendo, pero el problema es que cuando yo lo voy a hacer, no hago nada, porque me enredé. Sea que me haya asustado, sea que mi orgullo no me permita, sea que mi altivez, sea que mi idolatría, sea que mi posición, sea que mi manera, no acepto que me digan a mí que lo que yo estoy haciendo no es correcto, o no es así, o no sirve en el momento para que lo siga haciendo así. Pero analicemos, vuelvo y le digo, cómo yo me hago uno con la persona para que yo quede bien, yo sienta que las cosas sean así. ¿Cómo yo lo manejo para que se forme en mí cada vez una dureza? Se forme en mí cada vez un falso entender. Se forme en mí que es el estilo que yo conozco. Y por eso que cuando nos hablan de Dios, nos muestran lo de Dios, nosotros no queremos reconocerlo. Y nos cuesta. Nos cuesta. ¿Cómo es que nosotros detectamos la unidad en lo que no es bueno, pero lo aceptamos? Que lo dije al principio. Hogar, familia, hijos, trabajo, personas, hogar.
Entonces cuando la gente viene y le dice a uno, pastor, pero por qué mi vida? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué se tiene esta tendencia todo el tiempo? ¿Por qué yo no entiendo? ¿Por qué mis hijos no entienden? ¿Por qué mis hijos ven esto? Y nosotros, mire que hacemos como se los voy a llamar, nosotros hacemos un ídolo en cada cosa que estamos haciendo. Es un ídolo fuerte. Hogar. Entonces nosotros ya tenemos establecido que es un hogar, pero lo que hemos establecido es con relación al papá y a la mamá. Yo sé que ustedes lo saben. Yo sé que ustedes lo han visto. Yo sé que ustedes lo hablan. Yo sé que lo toman. Cada vez que ustedes lo pueden, lo toman, lo retoman, lo manejan, lo manipulan. Pero dígame cómo se hace uno en lo que no es y cómo se hace uno en lo que es. Entonces, cuando uno se hace uno en lo que no es, entonces aquí vienen los problemas. Porque uno tiene que convencer a la otra persona que lo que está haciendo es importante, lo necesita. Pero recuerde que eso se llama o manipulación, traición, engaño y cuánta cosa en lo que nosotros medio conocemos y vemos que no nos gusta que nos hagan, nosotros lo permitimos. Imagínense esto. Entonces por eso nuestros hijos cuando ya tienen 2 añitos, 3 añitos, 4 añitos, 5 añitos, y uno empieza a verlos a la edad de 7 añitos, ya tienen envidia, no les gusta que les cojan los juguetes, no les gusta una cosa, no aprecian. Entonces uno dice, pero ¿estos de dónde aprendieron eso? Y parece que los hijos vieran tan claro cuál es la envidia, que la asumen igual. Y nosotros ya cada vez siendo más adultos, pues vamos perdiendo el discernimiento de lo que nosotros venimos haciendo. Por eso hay cosas que nos cuestan comprenderlas, nos cuestan obedecerlas. Y nos tienen que repetir una, nos tienen que mostrar 2 veces, nos tienen que hacer 4 veces, tenemos que pasar vergüenzas. O sea, miren, una cantidad de cosas que nuestra mente nos cuesta. Y nosotros decimos, pero ¿por qué no tengo claridad? ¿Por qué no hay claridad en lo que estoy haciendo? Digo, estos 2 reyes, ¿por qué se unían? ¿Qué es lo que querían honestamente ellos? ¿Qué es? Como ya sabemos toda la parte de reyes, ¿qué se hizo? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Qué se cambió? ¿Qué se transformó? ¿Cómo se unieron? Y todo el tiempo, si nosotros nos vamos a leer y a mirar, se formaron ídolos. Todo el tiempo, según lo que nosotros nos sentimos perdidos, queremos ganar, queremos obtener, queremos buscar. Miren lo que les digo. Dios prometió esa tierra al pueblo de Israel. Y muchos no sacaron a esta gente. Entonces, vuelvo les digo, Dios a nosotros nos ha venido hablando de promesas, de actitudes que nos va a dar, que nos va a hacer, que nos va a ayudar, que nos va a cambiar, que nos va a transformar. Cuando esto sucede, que a mí me dan estas palabras, yo las veo, mire lo que les digo, yo las veo, ¿yo cómo actúo? Como las veo, no actúo. Porque parece que no me conviene. Entonces mire lo que dice acá. En una ocasión el rey Ahaz y su familia se enteraron de que los sirios se habían aliado con los israelitas del norte, lo que venimos hablando nosotros. Entonces, ¿cómo hay alianzas dentro de la casa? El papá con la hija, o la mamá con las hijas, o el papá con los hijos. Alianzas. Y uno se entera que estos están hablando, que esto le está diciendo, que a esto no le gusta, que a esto no le parece, que esto es así, que esto es en contra, que al hijo le falta esto, que al hijo no le falta esto, que al hijo le sobra esto, pero que el hijo no lo quiere hacer.
Mire todo lo que le estoy diciendo, porque eso es lo que nosotros llamamos unidad, hacer. Y después venimos nosotros, vamos a hablar frente al hacer, y los hijos le van a decir a uno, pero hasta aquí yo lo aprendí, hasta aquí yo lo hice. Cuando menos pensamos no hay condición, cuando menos pensamos no vemos una forma, cuando menos pensamos entonces todo lo que nosotros hemos hecho con nuestros hijos y nosotros lo que hemos hecho, entonces no entendemos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Pero lo increíble de todo esto que le estoy diciendo es que nosotros estamos diciendo que Dios con nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enteramos que se han unido de forma mala y perversa para hacer las cosas que no necesitan? ¿Qué hacemos cuando sabemos de que nuestros hijos no están haciendo lo que le agrada a Dios? ¿Qué hacemos nosotros como padres? ¿Qué hacemos? ¿Qué comentarios hacemos nosotros como padres con respecto a los hijos? ¿Cómo en un momento dado nosotros oramos pero nos desviamos a las cosas de Dios? ¿Cómo es que yo digo que me desvío a las cosas de Dios? Vuelvo y le digo, mire, es que estoy muy sutil y estoy de cuidado lo que quiero hablarles. Estés de cuidado. O sea, nosotros no fuimos claros con respecto a lo que Dios habla. ¿Qué sucede? Mire, es que, vuelvo y les digo, mire. Al oír esto el rey y el pueblo se pusieron a temblar de miedo, como tiemblan las hojas de los árboles cuando sopla el viento. Vuelvo y le digo, mire, por favor, con el cuidado, deténganse, escúchenme lo que yo les estoy diciendo. Aquí entran una serie de cosas que nosotros necesitamos aprender. Al aprenderla nosotros, yo estoy tan seguro y tan convencido que se nos va a quitar a nosotros una cantidad de temores, una cantidad de actitudes, porque es un revuelto que tenemos con las cosas de Dios, con las cosas del mundo y con las cosas que todas nos agradan a nosotros. Parece igual, pero no es igual. Vuelvo y le digo, mire, ¿qué pasa cuando usted escucha la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando usted, mira, la escucha? ¿Qué pasa cuando usted no ora la palabra de Dios? ¿Y qué pasa cuando usted se le presenta la ocasión? ¿Usted qué hace? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la habla? ¿Cómo la atiende? Y sobre todo, ¿sabe qué? Ese hacer. ¿Sí? ¿Lo hizo o no lo hizo? No lo hizo. No se hizo. Al no hacerse es que nos queda en la cabeza. Entonces hablamos como si supiéramos el tema. Hablamos como si el tema fuera para nosotros propicio, como si nosotros fuéramos duchos, como nosotros supiéramos. Pero una vez que nos vienen dos que están unidos en perversidad, y nosotros supuestamente hemos orado, le estamos pidiendo a Dios, miramos las cosas, pues nosotros tomamos las cosas de otra manera. Entonces, mire quién es el que se desvía de las cosas de Dios. Ellos ya están desviados, pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo es que estos dos reyes se ponen de acuerdo para hacer daño a otro rey? Porque parece como si yo estuviera en la misma dirección en las cosas. ¿Sí? La misma dirección. Esos tres reyes parece que estuvieran en la misma dirección. Y parece que eran de lo mismo de Dios. Entonces, parece que estuvieran en la misma dirección, la misma bendición, el mismo mirar, el opinar las cosas, el querer tenerlas, pero aquí la ganancia es, entonces, ¿cuál es la relación que dice que tienen con Dios? Que existe con ellos, con lo de Dios.
hasta aquí este rey, ¿qué aprendió? ¿Qué hizo? ¿Cómo se movió? Cuando yo leo más adelante al final del capítulo dice, y este hombre no cumplió todo lo que Dios lo mandó a hacer. Pero esto para qué es, o sea, como esto es para que nosotros reflexionemos, vuelvo y les digo. ¿Cómo el rey de Israel quiere matar a su hermano que es de Judá? Es para ir pensando, o sea, es para que nosotros nos veamos, cómo es que nosotros actuamos. ¿Cómo es que nosotros decimos que conocemos las cosas? ¿Cómo en sí nosotros conocemos el orgullo? ¿Cómo es que nosotros miramos las decisiones que otros toman? ¿Cómo es que nosotros decimos que conocemos lo que es la confianza? ¿Cómo es que nosotros conocemos las intrigas? ¿Cómo vemos nosotros la desobediencia? ¿Cómo es que nosotros hemos enfrentado un pasado y ese pasado a nosotros todavía nos habla, todavía nos dice? ¿Qué es lo que nosotros queremos conquistar y cómo es que nosotros pretendemos conquistar las cosas? Porque estamos hablando que hay momentos en que nosotros como cristianos actuamos más mal, somos más malos nosotros que las mismas personas del mundo. Digo malos porque al menos del mundo se muestra quiénes son, pero nosotros hablamos de Dios, decimos esto de Dios, pero nuestros actos nada tiene que ver en muchos aspectos de nuestra vida. ¿Qué hace Dios para que nosotros tomemos las cosas a la manera que Él las muestra? Ve lo que dice la palabra. Isaías, sale ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo, Sear Jasub, al extremo del acueducto del estanque superior, en la calzada del campo batanero. Y dile, ten cuidado, pero no te asustes. No tengan miedo ni te acobardes por esos tizones humeantes. Recién con sus sirios y el hijo de Remalías, que están ardiendo en furor. Los sirios con el pueblo de Efraín y el hijo de Remalías han tratado de hacerte mal. Han dicho, invadamos Judá y metámosle miedo, apurémonos de ella y pongámonos por rey al hijo de Teber. Pero el Señor dice, eso jamás sucederá. Yo me pongo a pensar una cantidad de cosas. Yo a veces digo, Señor, ayúdame con respecto a la cultura. Cuando yo voy donde ustedes, yo digo, Señor, enséñame sus palabras, sus términos. ¿Para qué los quiero aprender? Los quiero aprender más por el sentido de tener un lenguaje con ustedes acorde a lo que ustedes entienden y comprenden. Pero en el vocabulario, en el lenguaje español, como es tan rico, yo también digo, Señor, pero que ellos también salgan de una condición de que ellos puedan ver no solo esa palabra que implica, sino también qué produce en mí. Cuando yo trato de ir y trato de hacer las cosas, yo le digo, Señor, ¿cómo es que tú quieres? Yo oro, miro las cosas que tengo que hacer, tengo que aprender a esperar, necesito buscar identificar qué es las cosas. Y bueno, y lo que uno aprende, a preguntarle a Dios qué es lo que está pasando.
¿Para qué? O sea, Dios, ¿cuál es la palabra que mis hermanos necesitan para que ellos como mi persona seamos ubicados? Y podamos comprender conforme a lo que cada uno está pidiendo. El que quiere mirar, pues va a mirar la palabra. El que necesita escuchar, va a escuchar la palabra. El que necesita hablar, va a hablar la palabra. Y el que necesita hacer, va a hacer la palabra. Entonces, cuando yo veo cómo es que uno se hace uno, entonces yo lo veo en los hogares. Yo veo en los hogares cómo la esposa le permite al esposo, no estoy hablando pastores, yo no estoy hablando todavía, no estoy metiendo todavía la parte del llamado de Dios, pero yo veo cómo entre hombre y mujer se prestan y se hacen uno en cosas que no se necesitan. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué se hace uno lo que uno necesita? Porque vuelvo y le digo, recuerda al principio, porque así es que nosotros fuimos enseñados. Entonces, cuando se unen estas dos personas, aquí se forma el ídolo más fuerte. Porque el uno alimenta una cosa y el otro alimenta otra cosa. Al cabo del tiempo, cuando hay cosas que no nos gustan, porque ya vemos la actitud que el esposo no hace, la actitud que al esposo no quiere, la actitud que el esposo no le funcionan las cosas así. Entonces ahora sí viene el problema de la división de lo que es un ministerio con un esposo y con una cantidad de cosas. Entonces aquí me preguntan a mí, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Entonces yo pregunto, ¿cuál es la unidad entonces que se hizo, que se aceptó y que ahora no pueden cortarla? Es bien difícil cortarla, porque el hombre quiere imponer una condición y la mujer quiere poner otra condición. Entonces como tal no se puede aceptar. Y entonces el momento que uno las habla, mire esto que sucede. Pensamos muchas cosas. Por favor, mire. Pensamos muchas cosas. Cuando usted me dice, cuando le estoy viendo que piensa muchas cosas, aquí hay una división. Pero es una división en unidad. Ya se los explico. Porque aquí nosotros empezamos a preguntar, entonces, ¿qué es mejor? Yo que mi esposo no quiere hacer, yo que mi esposo no busca las cosas, yo que mi esposo le pasa esto, ¿qué será mejor? Y empieza a ver la división de la persona. Cuando empieza la división hacia la persona hay un inconformismo. Pero fíjese que antes nosotros no veíamos ese inconformismo, porque aceptamos que el esposo, la esposa, los hijos se movieran de esa forma. Hasta donde nosotros sabíamos, hasta donde conocíamos, hasta donde enseñamos y hasta donde nosotros le preguntamos a Dios. Vuelvo, le digo yo, de todos esos ítems que yo les estoy diciendo, cada uno de ustedes tiene que mirar lo que estoy diciéndoles. Ellos piensan hacerte daño, es lo que está diciendo la palabra. Ellos quieren hacerte daño, pero ¿cómo es que quieren hacerte daño? Con lo que ya no puedes manejar ni puedes controlar. Ahí vamos. ¿Cómo es que esto se nos volvió tiempo? Se nos volvió condición. Esto que estamos haciendo. ¿En qué momento nosotros le dimos tantas largas a esto? Que ahora, vuelvo y le digo, no sabemos qué hacer. Largas. Por eso, cuando viene y nos dice, usted no puede seguir actuando así, no comprendemos. No comprendemos. Y nadie nos quita que las cosas tienen que hacerse así, porque Dios se las mostró, Dios se las dijo. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que después termina uno hablando una cantidad de cosas. ¿Comprendiéndolas? No, yo no sé si las comprende uno. Por herida, hasta donde uno está herido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos que nos gusta? Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos que nos llama la atención? Porque hoy le digo yo me hago uno con la persona que le gusta qué, que no le parece qué. ¿Para qué me hago uno? ¿Para ganar? ¿Para perder? ¿Para alimentar mi gusto? ¿Para tener conocimiento de la sabiduría?
¿O para qué es? Mira lo que le estoy diciendo. Por eso es que nos sentimos después invadidos. Nosotros mismos con lo que estamos hablando vamos a ser invadidos con una mano de pensamientos que yo no tenía por qué hacerlo así, yo me dejé convencer, porque las cosas tienen que moverse de esta manera. Fíjese que todo lo que nosotros hablamos, esos mismos pensamientos a nosotros nos están invadiendo. Póngale el nombre que quiera del rey. Pero aquí nosotros tenemos que tomar la decisión. Nosotros somos los que tomamos la decisión cuando vamos a Dios. Porque ¿cómo es que la gente nos quiere invadir a nosotros? ¿Cómo es que nosotros decimos que compartimos de todo? En una reunión se comparte de todo. Y todo lo que nos parece. Todo lo que nos parece. Porque así es que se forja una vida. Nos reunimos 4, 5, 6 personas, compartimos y empezamos nosotros a forjar el contenido de lo que las personas hablan, el contenido que las personas muestran. Ahora me encontraba con un hombre y me hacía esta pregunta este hombre: pastor, pero ¿cómo hago que el Espíritu Santo permanezca más en mí? Y hacen la pregunta del millón: ¿cómo hago para que el Espíritu Santo permanezca más en mí? Y yo le decía: mire, hombre, la pregunta que tiene usted que hacerse con respecto a eso es que tiene usted que ubicarse para obedecer las cosas que el Espíritu Santo quiere que usted haga con respecto a su vida. Siento que eso parece sencillo. Lo que le estoy diciendo, eso nosotros lo sabemos. ¿Cuánto tiempo llevamos sabiendo esto? ¿Un año? ¿10? ¿15? Yo lo que siempre digo, que estas reuniones que nosotros tenemos, que estamos haciendo, y que sé que esto va a cambiar, porque sé que el Espíritu Santo algo va a hacer y nos va a enseñar a interactuar. Yo sé que Dios nos va a enseñar a interactuar, yo sé que Dios nos va a permitir que hablemos, pero es que lo que nosotros necesitamos hablar es revelación. Por eso le digo yo, ¿qué es lo que a nosotros nos llama la atención? Por eso es que nosotros cuando hablamos de lo que decimos que conocemos, ¿cierto? Hablamos de lo que nosotros hacemos. Por eso es que somos creídos, sobrados, capaces. Ese hacer es de formación, ¿sí? Entonces yo le doy este ejemplo. Yo le decía: mire, hombre, yo conocí a un hombre que fue violado de niño. Y él, cada vez que contaba las cosas como él las contaba, él nunca contó cómo fue. Él simplemente lo que contó fue cómo fue que se acostó con otros hombres, qué fue lo que hizo con los hombres. Pero él en ningún momento nunca dijo el dolor, la tristeza, la amargura, todo lo que le sucedió a él. Porque eso es lo que él alimentó todo el tiempo. Y así nos ocurre a nosotros. Ese hacer, ese conocimiento, esa formación que nosotros hemos tenido, ojo, de costumbres, porque esas costumbres fueron las que nos enseñaron a nosotros a tomar decisiones. ¿Y sabe qué? Fíjese que esas decisiones todavía esas decisiones que nosotros tenemos nos molestan, porque no sabemos qué hacer. Nos molestan, nos hacen sentir todavía incómodos. ¿Con qué entonces nosotros nos conformamos? Y vamos a conformarnos, ¿sabe cómo? Porque vamos a decir: pero es que yo lo he intentado todo. ¿Usted cree que yo no oro? Es que yo lo he intentado todo. Pero usted lo intenta, pero sigue con el mismo comentario. Fíjese, o sea,
Luego les digo, el ídolo es tan sutil porque yo fui el que lo hice, yo fui el que lo formé. Y fuera eso, me hice uno con las personas que tenían más fuerte al ídolo. Entonces, cuando yo veo un ídolo que es más bonito, cuando yo veo un templo, es que analícenlo, mire, analícenlo. Cuando yo veo un templo más bonito que el que yo tengo, yo lo cambio. Porque yo pienso que el templo más bonito me va a hacer más de lo que el mío me está haciendo. Pero así son nuestros pensamientos. Por eso es que si no logramos salir del lugar. Porque yo sigo diciendo, yo lo intento, pero sigo con el mismo comentario. Entonces ese hacer, ¿dónde queda? No se hace nada. No se está haciendo nada, porque lo que está no solamente es comentando. Díganme una cosa, ¿qué se está tomando para que nosotros continuemos pensando? ¿Qué? ¿Con qué es que se ha reafirmado que esta vaina es imposible que nosotros sigamos hablando? Porque con lo que uno está luchando es que uno está perdiendo el control de todas estas cosas. Es que esto, mire, si la palabra dice que nosotros sabemos hacer el bien, y usted para hacer el bien, usted tiene que repetirlo. Usted tiene que repetirlo, y tiene que repetirlo, y tiene que repetirlo para que se vuelva un bien. Pero ¿en qué momentos que nosotros nos contaminamos para que el bien se cambie por mal? Nosotros no luchamos. Lo que pasa es que tenemos un control en las cosas. Y ese control es decir, ¿cómo me hago uno con lo que yo digo? Y todos escuchan. Está el que es burletero, está el que todo pregunta, está el que nada le parece, está el positivo, está el negativo, está el pesimista. Pero recuerde que hay un control en ese decir. Usted tiene un control en su decir. No, si hablo mucho, se van a dar cuenta que yo no sé nada. Si no digo nada, van a decir, hasta entendió. Y siempre nosotros queremos tener un control. De honestamente nosotros no le hemos preguntado a Dios. Al punto que nosotros necesitamos salir. Vuelvo y le digo, ¿qué estaba pidiendo el rey de Israel y qué estaba pidiendo el rey de Siria? ¿Qué querían poner ellos? Otra persona que fuera manejada para la conveniencia de ellos. Nuestra vida está llena de conveniencias. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, como nos vuelvo a decir, nosotros hemos estado, yo no puedo seguir. Porque yo me hago con lo que yo digo. Yo me estoy haciendo uno con lo que yo digo. ¿Sí? Con lo que digo que sé. Con lo que yo acepto. Con lo que yo reconozco. Cuando el fuerte es cuando digo que yo creo que Dios está ahí. Sabemos que nosotros hemos trabajado algunas áreas. Claro que sí sabemos que hemos trabajado algunas áreas. Pero en otros, no. Porque nos seguimos poniendo de acuerdo con las personas que nos rodean, que nos quieren ayudar o hacen parte de ese proceso en las cosas. Porque esas personas posiblemente nos van a ayudar a que nosotros salgamos por el contenido que ellos tienen. Estos dos se unen, pero viene Dios y le dice que es lo que necesita este rey de Judá. O sea que si estos dos no se unen, entonces el rey de Judá no toma decisiones. Y muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros.
comportamientos, actitudes, formas. Vaya a saber si nosotros no amamos a Dios por qué son o para qué son. Pero hay cosas que a otros no nos gustan. Y yo creo que entre más pasa el tiempo, nosotros nos volvemos más juzgadores y más criticones frente a las cosas. Y alguien me decía, ¿por qué este evangelio es tan complicado? Le digo, el evangelio no es complicado, los complicados somos nosotros, que decimos que sabemos. Opinamos una cosa, creemos otra, miramos otra, conocemos testimonios, vemos milagros, Dios nos está usando para ser ministradores de milagros, pero no transformadores. Por eso es que nos preguntan a nosotros y nos cuentan a nosotros y nosotros empezamos a decirle, mire que es una cosa, mire es que lo otro, no, es que a mí me parece, es que, pero que eso a nosotros se nos devuelva. Mire, esto es complicadísimo lo que yo les estoy diciendo. Porque por eso es que a nosotros después somos atacados con cosas que, mire, nos parecen bien bobas. Yo les daba un ejemplo ayer a mis hermanos. Yo les decía, mire, por decir, estoy con 5 hermanos de la iglesia. Uno de ellos me dice a mí, pastor, ¿quiere comer algo? ¿Lo invito a algo? Bueno, gracias. El otro me invita a una cosa. Bueno, gracias. Pero llega un momento en que mi esposa me llama a mí por teléfono. Y entonces mi esposa me pregunta a mí internamente, ¿ya comiste algo? ¿No has comido algo? ¿Cómo estás? ¿Qué me encuentras? No te olvides que tienes que cuidarte. Yo le digo, no, mi amor, de pronto ahora me tomo un juguito y me como alguna cosita. Porque esa es mi manera de hablar con mi esposa. Porque mi esposa me entiende qué es lo que quiero decirle para mí que es un juguito. Es un vaso así de grande. O una tortica, es una cosa así de grande. Pero como las personas no conocen mi lenguaje, entonces las personas que a mí me invitan escuchan la conversación que tengo con mi esposa y cuando menos pienso, cambian la cara, no les gusta, me hacen reclamo, me dicen que lo que me está dando es muy poquito. O sea, yo digo, pero ¿por qué nosotros escuchamos las cosas así? Porque así son las conversaciones que nosotros tenemos. Así es que asumimos una cantidad nosotros de roles, de conocimientos, de actitudes, de sistemas, de pasado. Y sí es lo difícil, que por eso que cuando nos hablan nosotros de perdón y nos hablan de circunstancias, inmediatamente lo que a nosotros nos invade, un pánico que nos van a conquistar y nos van a quitar lo que nosotros es que sabemos. Esto es increíble lo que le estoy diciendo. Yo sé que esto lo sabemos. Por eso es que para uno es muy difícil entender algunas cosas. Cuando le dicen a uno, hermano, trabaja estas áreas. No, 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 no. No, yo no voy a trabajar eso porque ¿cómo? ¿Usted cree que así yo haciendo eso, yo voy a salir de las cosas? Pero yo digo una cosa, lo que yo mismo estoy escuchando, lo que yo mismo estoy diciendo, no me deja salir. Hermano, que vaya a la esquina. No, 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 hermano, no. Ya fui a la esquina, pero no me pasó nada. O sea, que yo lo que pasa es que no entiendo. Si estos dos reyes quieren matarme y viene Dios y me dice que haga esto, entonces yo no entiendo qué es lo que yo quiero mirar, escuchar, tener el comportamiento y de verdad hacerlo de Dios. Yo no entiendo eso. Siento que eso no es entendible esto. ¿Por qué nosotros como cristianos empleamos tantas palabras? Palabras que son muy fuertes. Yo quiero cambiar. Yo necesito cambiar. Es importante que yo cambie. Yo necesito lo de Dios. Pero queremos hacerlo a nuestra manera.
y a la manera de ellos, como la gente nos viene y nos dice a nosotros, porque nos estamos haciendo uno, es a la manera de ellos, ni siquiera es a nuestra manera, porque ¿quién es más fuerte? Somos más fuertes nosotros, pero nos dejamos dominar. Porque no cualquiera viene y se acerca a nosotros y nos cuenta y nos dice. Y nosotros, por supuesto, como somos tan buenos, como ya hemos trabajado todo, entonces nosotros venimos y le decimos, les damos la solución a las personas, le decimos, usted lo que tiene que hacer, mire tan fuerte, usted lo que tiene que hacer, y a ese ni lo vemos, que a veces los tenemos que mandar una cantidad de circunstancias que estoy seguro que ni siquiera nosotros a veces las pensamos. Y lo más tremendo que hay revelación. Porque hay revelación en las cosas que nosotros hablamos. Pero eso no me está afectando a mí. Con todo lo que uno escucha, que la gente lo hace, y lo hace, ¿y usted cómo hizo ese ídolo? ¿Usted cómo hizo ese ídolo? ¿Cómo eso es? Que sabe que simplemente usted cuando usted necesita dice, no, eso tiene que hacerse así nomás, no hay problema. Pero, vuelvo y le digo, para hacer un ídolo se necesita tiempito. Tiempito. Recuerden en Egipto cuando salieron ellos que hicieron el animal, ¿no? Tiempito se necesita para uno alimentar esa vaina. Y se alimenta porque uno se da cuenta que lo que uno está haciendo no le funciona, que lo que a uno no le gusta. A nosotros no nos gustan las cosas a este nivel y a esta altura, las cosas no nos gustan. ¿Por qué? Porque su entender es otro. Su entender es otro. Por eso hay cosas que nosotros todavía no logramos comprender. En una reunión, mire, de hermanos, yo sé que hice una calidad de humanidad fuerte, humanidad, carne, humanidad. Por eso se vuelven opiniones. Por eso es que se aparta el encuentro de Dios. Porque se volvió algo humano. Entonces, por eso es que nosotros cuando vemos es que decimos, pero entonces, ¿qué fue lo que Dios nos envió a nosotros? ¿Sí? Porque es tan fácil que las personas a nosotros nos hagan cambiar. De pensar y de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ellos nos hacen ver mejor que lo que ellos tienen, pero no lo que Dios habló. Por eso es que esos ídolos que uno cree que pueden más, por eso es que hay cosas que nosotros no logramos salir de las situaciones, porque hay cosas que a otros nos están estorbando. Dios dijo. ¿Ustedes se acuerdan? Un ejemplo que a mí me viene aquí es que cuando se va Jacob y se escapa y Raquel se sienta sobre los ídolos y lo primero que le dice es, no, lo que pasa es que tengo la costumbre. Así es que hacemos nosotros en muchos aspectos. El uno puede saber que no está bien lo que está haciendo, el otro no sabe nada porque Dios no ha revelado qué es lo que está pasando. Pero les digo una cosa, hay algo que a nosotros nos define, a cada uno nos define qué es lo que nosotros estamos queriendo. Cuando usted se define, hay una división. Ahí tiene que haber una división. La gente dice, miren nosotros qué pensamos. La gente no hace
Porque es diferente las cosas cuando uno se le cumple. Cuando usted dice lo que la gente dice, porque la gente dice muchas cosas, pero la gente no hace. Por eso es que cuando se cumplen las cosas, pues nos hacen ver que son diferentes. ¿Para qué? Dígame una cosa. La gente me dice a mí, pero pastor, ¿yo por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que preguntarle a Dios? ¿Por qué tengo que ir a Dios? ¿Por qué yo debo de hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que orar? ¿Por qué yo tengo que entregar lo que a mí me está pasando? Y seguimos en el mismo círculo. No me va bien en el trabajo. Me rodeo de personas con adulterio, prostitución, mentira, engaño, manejo, con robo. Todo malo y perverso. Entro al trabajo y lo primero que pienso en el trabajo es cómo me reúno con la gente que de verdad hace lo peor, tiene lo peor. No porque sean así, vuelvo les digo, porque esa fue la formación que les dieron. Y ya gente de 30, 40. Ahora, ¿qué me dice esto? Esto es tan fuerte en el pueblo cristiano que dice, yo creo que Dios lo sabe todo. Yo no veo la necesidad de seguir con esas cosas. Porque yo, pero si Dios lo sabe todo, ¿para qué yo tengo que ir a Dios? Es que si Él lo sabe todo, Él lo puede todo. Yo no tengo necesidad de estar diciendo a Dios, porque esas son cosas que Él no me va a poner a mi cuidado. Para usted aprender a hacer el bien, usted no se puede cansar. Y estoy hablando no del cansancio físico, estoy hablando, no, es que su cabeza no es permitido la palabra me cansé de hacer el bien. Me cansé de hacer el bien. Porque el pero que nosotros le ponemos, por eso es que nos agotamos. Pero es que yo todo el tiempo le estoy diciendo a mi hijo que tiene que cambiar. Pero es que yo en mi casa estoy diciendo que esto tiene que cambiar. Pero no estamos viendo qué posiciones asumimos. No estamos viendo las formas. No estamos viendo los ídolos. O sea que nosotros no estamos viendo nada. Dígame una cosa, ¿para qué se pregunta qué es un hogar? ¿Por qué cree que uno ahí le pregunta a la persona, ¿ese es su esposo? ¿Yo le puso que hiciera eso en su hogar? Y como les decía ahora, hogar no es traer ídolos a la manera del uno ni del otro. No es seguir con las conversaciones paganas que nosotros conocemos a pesar de que estemos leyendo la Biblia. Cada vez vemos las cosas desbaratadas, cada vez más despectivos en las cosas, cada vez nos endurecemos, pero no el endurecimiento de Dios, sino nuestros conceptos. ¿Para qué es un hogar? En todos sus sentidos. Porque en los aspectos, ¿cuál es la labor que nosotros hacemos? Continuar con qué? Con la misma mentira, con el mismo engaño, con la misma desobediencia, o como decimos, yo quiero lo de Dios, pero la pasamos un poquito aquí y un poquito acá.
siempre que la gente cuenta qué hace Dios, eso nos ayuda. El problema es que interpretamos con lo que la gente nos cuenta a nosotros. Las cosas que nosotros hacemos se parecen a las de Dios, en las cosas como las ofrecemos, pero nuestro grado sigue siendo limitado y sin ninguna respuesta. Porque de que se hace, cuando usted hace eso, lo está haciendo para el hombre, no lo está haciendo para Dios, es para el hombre. Oígame una cosa, ¿usted a quién le está agradando cuando está haciendo las cosas? ¿Al hombre o a Dios? Y termino con esto. Le hacen, por favor, Segunda de Reyes, capítulos 15 y 16, porque ahí están los reyes, qué fue lo que hicieron, cómo se movieron y qué pasó con ellos. Para que se ayuden un poquito más a lo que acabo de compartirles. ¿Sí? El peligro que yo veo acá es que por eso es cuando nosotros le pedimos a Dios que nos dé una señal. Mire, yo no sé esto cómo es, pero si usted lo lee en este Isaías, dice que cuando volvió el profeta a pedirle, el Señor le dijo también a Ahaz: pide al Señor tu Dios que haga un milagro que te sirva de señal, ya sea abajo o en lo profundo, lo más profundo, o arriba en lo más alto. Acaz contestó: no, yo no pondré prueba al Señor pidiéndole una señal. Entonces, miren todo lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Ya se me acabó el tiempo. En conclusión, en serio que lo que usted le esté pidiendo a Dios, en serio que lo que usted esté orando, en serio que si usted no está conforme con la respuesta, todavía hay cosas que nosotros le estamos agradando al hombre y no a Dios. Cuando usted empieza a hacer lo de Dios, el primero que está siendo afectado es usted. ¿Sabe por qué? Porque eso va a cambiar usted su actitud, su posición frente a las cosas. ¿Va a haber dolor? Sí, va a haber dolor. ¿Va a haber angustia? Sí, va a haber angustia. Pero ¿sabe qué le digo? Eso lo va a manejar con Dios, porque nosotros no sabemos cómo manejarlo. Porque el problema de nosotros es que los hombres siempre nos van a fastidiar, pero la gente no sabe que cuando nos fastidia a nosotros, los que estamos metidos con Dios, están molestando a Dios, no a nosotros. Mis hermanos, un abrazo. Esto está continuado porque esto está bueno. Los bendigo en el poderoso nombre de Jesucristo y sigo declarando sobre ustedes, sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, que viene un entender en que ustedes van a tomar las cosas de una manera tan fuerte y que su hacer va a cambiar, porque vamos a creer las cosas de Dios. Y yo sé que Dios a nosotros nos va a abrir ese entendimiento conforme a lo que lo estamos llamando a Él. Un abrazo.